Hola, ¿qué tal? Antes de pasar al programa, me gustaría decirte que mi trabajo principal es la terapia energética individual, orientada a esta a personas que vienen arrastrando desde hace ya mucho tiempo, a nivel profundo, ya sea de índole físico o emocional, un dolor, digamos algo que no acaba de arreglarse. Si esto en ti resuena, te invito a que visites mi web y concertes conmigo una cita. Eva Bock, bienvenida a Frank HGD Show. Muchas gracias por tu invitación, un placer. Muy contento de tenerte aquí. Te conozco de las redes, te conozco, te he visto en YouTube, te he visto por aquí y por allá y dije, joder, qué mejor que tener una buena tarotista, traer una buena tarotista a mi programa. Yo soy tarotista también y para mí el tarot es el gran libro de la vida. He tenido la suerte de tener un gran maestro, que a su vez aprendió de un gran maestro, y tuve la suerte de no solamente aprenderlos desde el punto de vista teórico, sino también iniciático, evolutivo, arquetípico, ritualista, ¿no? Entonces estaba muy deseoso de tener a alguien con nivel tarotista, de verdad, ya que vamos a hablar del tema ahora porque está el tarot en el TikTok y en el YouTube y en todas partes a tope. Y entonces ya hablaremos de lo que es tarot o no es tarot, ¿no? Tarotista evolutiva, canalizadora, artista espiritual, diseñadora web, diseñadora gráfica, ilustradora, canalizadora espiritual, definitiva. Eva, ¿sientes que naciste así, con esa sensibilidad hacia lo invisible, o fue algo que despertó con el tiempo? Y una segunda pregunta para abrir. ¿Recuerdas de tu infancia ¿qué recuerdas de tu infancia que hoy te hace pensar, este don ya estaba aquí? Bueno, la palabra don ya, ¿no? Como que yo siento que todos tenemos esa intuición en nosotros y está ahí, se va desarrollando, ¿no? Es como que todo el mundo puede hacer un huevo, digamos, a la plancha, pero no todo el mundo es un chef. Entonces, claro, desde pequeña sí que tenía eso más despierto, claro, porque ahí vamos por niveles de despertar, ¿no? Entonces todos tenemos esa intuición y luego la vamos despertando con el tiempo, y es verdad que desde pequeña ya la tenía bastante despierta y no la entendía tampoco, pero sentía que era normal que esté al lado mío, más a nivel onírico, como que estaba muy presente a nivel onírico, los viajes astrales que hacía, sueños lúcidos. Digamos que se presentó de una primera forma así. ¿Qué se presentó? Lo espiritual, la intuición, digamos, esa parte más conectada con lo que no se ve físicamente en lo material, lo vi de esa forma primero, me apareció así primero, porque me preguntaste de la juventud, de Sí, la la niñez. niñez. Claro. También no sé si puedo contar ya una Tú anécdota. cuentas lo que quieras, totalmente libre, siéntate totalmente libre. Por ejemplo, un momento estaba en Roma donde mis abuelos y mi Sí. hermana estaba un poco enferma, Ujú. y yo estaba en la pieza con mi prima y estábamos durmiéndonos casi. Y es ahí que vi sobre mi hermana una luz muy grande, blanca, que estaba sobre mi hermana. Y yo le dije a mi prima, mira, mira, hay un ángel. Y tenía 10 años quizás. Y le dije, mira, mira, hay un ángel. Y le dije, no te olvides. Y luego él como que nos hizo dormir. Pero yo me acuerdo muy bien, perfectamente, de que le dije, no te olvides que vimos un ángel, y nos dormimos. Entonces ¿Qué fue una edad aparición tenías? muy linda, como 10. O sea, que todo comenzó desde una edad bastante temprana, ¿no? Sí. De hecho, antes ya empecé a escribir diarios de vida a los 7 años. Algunos sueños, mis días. eh, y necesitaba escribir, ¿no? Entonces la escritura automática, la escritura, lo onírico, los sueños. También hablaba con la luna porque vivía en los Alpes, en Francia.
Entonces, frente a mí había mucha naturaleza y yo me acuerdo que cada noche o cuando se veía la luna, pues le hablaba de mi día, de mis preocupaciones y sentía que me entendía. Eva, que te dieses cuenta, o no, después con la edad, a veces con la madurez y mirando así en retrospectiva, quizás nos damos cuenta que sí sucedió. ¿Crees que que despertó eso en ti por parte, o sea, a través de un ritual que quizás no viviste? ¿Crees que hubo algo, algún pasado, algún pariente? Hay gente que tiene los padres, o sea, la madre, el padre, los abuelos. ¿Crees que hubo algo ahí que intercedió a esa edad que quizás no te diste cuenta en ese momento, pero hoy que tienes la edad que tienes, dices, sí, efectivamente, vino de ahí, Pues, comenzó ahí? a ver, comenzó solo, o sea, comenzó con mi mundo, mi sueño, entonces claro, ahí no había nadie, pero sí que reconozco como guía espiritual mi abuela, que siempre estuvo ahí de una manera muy sutil. O sea, cuando ella vio que me gustaba escribir, me regalaba los diarios de vida, mis cumpleaños. Me regalaba, fue el primer libro de Jung que me regalaron, mi abuela me lo regaló. Era el libro sobre los sueños, porque yo le decía que soñaba. Entonces me regaló el libro de los sueños de Jung, en el cual él ordena arquetípicamente los sueños para que yo entendiera más qué es lo que estaba pasando. Pero no me comentaba nunca nada, siempre era muy sutil, como me regalaba una piedra, un collar, un libro budista de poemas. Entonces me gustó, y así, como de una forma paralela, así, acompañándome. Y ahora me doy cuenta de la influencia que tuve en mi vida, claro. Claro, es importante porque siempre voy, cuando hablo ya con personas que se dedican a lo que te dedicas tú o a otra disciplina espiritual, porque yo también vine de mi abuelo. De cierta manera, cuando era más joven, sí tuve un ritual, sí me hizo un ritual, pero yo no sabía que era un ritual. Era para otra cosa, pero ese ritual de cierta manera emancipó en mí ciertas gracias, digo yo, ¿no? Y fue pasado el tiempo, los años, porque además mi padre nunca me habló del tema de nada, que me di cuenta que uno a veces asume ciertas energías, ciertos ángeles y demás, como suele llamar la gente, yo le llamo energía, que heredas. Entonces por eso me interesó tanto saber si de cierta manera eso. Entonces me acabas de decir que efectivamente ya vienes influenciada por esa parte, por parte de eso. No tuvo ninguna conversación contigo, nunca sentiste que aparte de regalos de este tipo, no hubo una... Ven Eva, vamos a conversar sobre algo, ven Eva, vamos a encender una vela, ven Eva... ¿Crees que había venido de fábrica el tema? Simplemente lo coló con los regalos, a través de los regalos. Yo creo que entiendo que ella lo hacía de esa forma porque venía de una familia muy cartesiana, además vivía en Francia, ella es italiana, yo también soy italiana, pero vivía en Francia y es una cultura muy fría en ese sentido. Entonces no había un espacio para que ella pueda hablarme de eso y yo creo que lo hizo de esa forma para no ir contra mis padres o no tener problemas o restricciones. Y después con el tiempo sí que llegamos a hablar de esos temas, pero con el tiempo, o sea, fue como... Fue gradualmente, como digamos, gradual, no rompió. ya como a los 18 años ya empezamos a hablar de algunos temas y fue muy gradual. O sea, ella esperaba que yo le hablara de los temas, como que yo tenía que hablarle de psicología, de constelación familiar, de espiritualidad, pero ella ya sabía un montón de cosas, ella ya... Lo sentía. Ya estaba Ya lo en veía, todo eso. lo sentía. Claro, lo que pasa es que no quería imponer como una visión. Quemar etapas. Claro, quería que yo misma haga mi propio proceso. Cuando una niña percibe más de lo que el entorno entiende, ¿no? Suele pagar un precio. Incomprensión, miedo, aislamiento, ¿no? ¿Qué parte de tu carácter, digamos, se forjó al haber vivido en carne propia este proceso, por ejemplo? ¿Qué crees que viene, ese carácter me viene
a raíz de esto, o sea, esta parte, esta personalidad, esta característica de mi personalidad, me vengo arrastrando a partir de esas vivencias que tuve, inclusive desde niña. Claro, yo creo que la sensibilidad, ¿no?, de la cual estás hablando, la sensibilidad que traigo, pues en mi caso es verdad que se desarrolló en el ámbito artístico, que era el ámbito socialmente aceptado en mi entorno. Entonces, a través del arte y la sensibilidad también conecté con todo el resto, que es la espiritualidad, el tarot, la simbología, la psicología y todas las representaciones también en imagen o física de todo ese, de todo eso. Cuando canalizas, vamos a meternos un poquito más allá ahora en la canalización energética. Cuando canalizas, ¿cómo distingues lo que surge de tu inconsciente de lo que percibes como una presencia o inteligencia no humana? O sea, ¿cómo sabes que no es algo que te estás inventando, que estás sacándote de la manga, del bolsillo como una carta, y realmente ese es algo que no viene directamente de ellos, sino de otros planos? Vale, sí, cuando trabajo con la energía, con el tarot o con la canalización, sé que la información es real cuando no la tengo, cuando no la pienso, como cuando llega de una manera fluida y rápida y que no la cuestiono. O sea, ya cuando empiezo a cuestionar, ya estoy torzando esa realidad, ya la estoy modificando el mensaje que me llegó. Entonces realmente sé que es verdad cuando suena fluido, cuando suena rápido y cuando quizás no tiene sentido para mí. Por ejemplo, a un momento hacía una canalización y veía un caballo frente a mí. Y para mí no tiene sentido ver un caballo, pero claro, cuando yo abro mi canal para otra persona, también tiene sentido que no tenga sentido para mí. Entonces le digo, oh, estoy viendo un caballo, y de repente estoy viendo un círculo de caballos alrededor tuyo. Muy rara visión, pero ¿qué te parece? Justo, Eva, estoy empezando a hacer constelación familiar con caballos. O sea, eso ya, viste, es una información que no hay que cuestionar, ¿no? Me llega esto, te lo traspaso, te pregunto si te resuena o qué relación tienes con ese símbolo. Perdóname que te interrumpa, pero ¿qué explicación le das a eso? Del por qué pasa eso. ¿Cómo te sucede y de dónde viene tu opinión, tu experiencia? ¿De dónde te viene eso? ¿Por qué te digo ello? Yo en mi caso sé que son entidades de otros planos. He tenido que aprender a distinguir entre oscuridad y luz. He conocido gente también, tarotistas, mi propio maestro, que de cierta manera no se engaña, no quiero decir, quizás no se engaña, no, quizás lo tiene muy claro, vamos a poner, de que son entidades energéticas las que te están diciendo, dando esa información. Hay una manera también de conectar, digamos, con lo que venía diciendo Jacobo Grinberg o muchos otros, que es, tienes una antena, una facilidad de conectar con la latiz, con aquello que te puedes, que universalmente te conectas para descargar información sobre esta persona que te está dando el permiso para que entres a su información y tú le des ello, ¿no? ¿Cómo sabes que no es algo de como una entidad? ¿Dice? No. No. ¿Cómo sabes el color que sea? ¿Cómo sabes que no es algo de identidad, con una entidad energética y no te estás descargando simplemente la información de la nube? Vale. Pues quizás mi forma de trabajar es como que cuando yo trabajo y abro campo, abro sesión o trabajo con las energías, yo invoco y hablo específicamente de lo que con quién estoy trabajando. Entonces, digamos, ahí como que hacen un contexto alrededor mío en el cual yo sé con quién estoy trabajando, por qué y para qué. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una abertura en la cual voy a llamar a los guías espirituales de la más alta vibración de la persona y los míos.
y que todo lo que sea de baja vibración quede fuera de mi trabajo. Por lo tanto, ya yo sé que la información que voy recibiendo es parte de la luz para el otro, de su camino, de su desarrollo personal. Y pido que sea para su desarrollo personal, para su elevación de conciencia. Entonces, partiendo de eso, ya sé qué estoy haciendo. O sea, Tú quizás, distingues. claro. Puedes distinguir cuando es También, algo... sí, puedo sentir cuando es, como cuando suena verdad o no, una información también. Se siente como que es vacío si es falso. ¿Viste? Como la verdad y la falsedad. También hay una carga energética distinta en la verdad y lo que no. Entonces también cuando digo algo puede sonar verdadero o falso. Y yo misma me doy cuenta. ¿Cómo te das cuenta? Es como un peso vibracional que yo ¿Cómo es misma... ese peso? Claro, que Quiero percibo. que lo describas, quiero que lo Que describas. percibo. Por ejemplo, a veces podría ser Perdóname, como también... ¿sabes por qué quiero que lo describas? Ah, sí, dime. Porque el tarot también está muy mal visto. Hay mucha falsa opinión, mucha acusación falsa sobre los tarotistas reales, ¿vale? Sí. Y entonces quiero que dejes bien claro al público, a la gente, al televidente, al que te ve, que efectivamente no es, como se suele decir mucho en las redes, en YouTube, ahora está New Age, que son entidades malignas, que en definitiva se disfrazan de luz y realmente no lo son, que realmente estás conectada con algo con lo cual no deberías estar. Entonces, por eso, y como tarotista que soy, Claro. y lo tanto que quiero el tarot y lo respeto además, quiero que tú brilles con ello y digas a las personas de manera de testigo que eres, que efectivamente hay esa parte del tarot que es luz. Claro. Entonces, Es que lo mismo, la intención es lo básico. Cómo tú trabajas con la energía es lo básico. Por lo tanto, van a haber tarotistas que trabajen, digamos, con la oscuridad, otros con la luz, como hay malos abogados y buenos abogados, malos médicos, buenos médicos. Es como tú trabajas con la herramienta. Al final el tarot es una herramienta, son cartas y como el dinero está ahí, es inerto, depende de qué haces con eso. Entonces, claro, en mi caso, como trabajo el tarot evolutivo y terapéutico, es una herramienta para el crecimiento del otro. Entonces, claro, como tarotista podría decir que es una herramienta luminosa, por lo cual trabajo con entidades de alta vibración, guías que quieren ayudar a la humanidad y que tampoco piden algo a cambio. Claro, no estamos trabajando en esa vibración. Entonces... tu intención desde el principio es la luz, es lo positivo. Sí, es lo que yo pongo en la mesa, es esto. Y si no se trabaja con eso, no trabajo, digo que no, directamente, porque hay personas que me piden cosas raras en ese ámbito. O sea, recientemente me puse en Google Maps, porque dije, bueno, que la gente me encuentre más fácil. Y me empezaron a llegar llamadas raras, así como de personas muy angustiadas de... mi ex va a volver, dímelo ahora. Yo no trabajo así. O sea, primero hay que tomar una sesión, hay que respirar, hay que conectar con los guías, hay que abrir el campo, hay que poner las preguntas, la intención y luego ver si el universo, los guías, te recomiendan o no una cierta actitud en una situación específica. Porque, ¿qué sacas con que yo te diga si va a volver o no? Si quizás esa persona es súper tóxica, quizás te hace daño, quizás no está más en tu camino por alguna razón. Entonces, claro, hay que trabajar con pinzas con todo eso y dar el espacio y el tiempo. Pero sí que hay de todo. Hay gente que me pregunta si hago rituales, no hago, o sea, cada uno hace lo que quiere, pero... No, es que claro. la apertura y la lectura de tarot en sí debe ser un ritual, debe ser, como dices tú, ven, siéntate, respira, vamos a concentrarnos. Voy a entrar yo en los canales que debo entrar, ¿no? Para entonces descargarme la información real, ¿no? No ese scroll, lo que está pasando. Ven, ¿va a volver o no? No, y paga. Ya, te entiendo. Claro, siempre para mí es una conversación con los guías. Vamos a ver qué es lo que te recomiendan los guías. O sea, como que no es mi opinión personal, ¿no? Es como
Muchas veces no conozco a la persona que no me interesa. O sea, como, entonces, claro, digo, pues se abre una conversación con los guías del universo para que esa persona tome conciencia de ciertas cosas, ¿no? En su camino. De repente es ver la soledad, es ver la tristeza, integrar las emociones, dar un respiro. O sea, como que vamos viendo en las sesiones de qué necesita la persona ahora. Quizás necesita descanso, tranquilidad, quizás necesita tomar acciones. Entonces, desde ese punto de vista, trabajo. Muy bien, muy bien, muy bien. El tarot es evolutivo, ¿no? Comentas. ¿Qué es el tarot evolutivo? Para el que no lo sepa, ¿qué es el tarot evolutivo? Tarot evolutivo y terapéutico es un tarot que te pone, que pone a la persona, al consultante o a uno mismo, si lo usa, como creador de su destino, creador de su vida, como que lo empodera. En cambio, el tarot más predictivo, podemos ser, pone a la persona como víctima de su vida y víctima de los acontecimientos que llegarán. Entonces, la pone en un estado de espera frente a la fatalidad de la vida. Y no trabajo así, porque siento y veo, ¿no?, que hay múltiples caminos y futuros disponibles que dependen de nuestras acciones segundo a segundo, día a día. Por lo tanto, el tarot va a mostrar, por ejemplo, la puerta número 5 de las 10 que están frente a ti. Y va a decir, mira, la 5 y la 3 no están mal, están bastante luminosas. Como opciones. Las opciones. O sea, digo, como que veo así como que la persona está frente a, por ejemplo, múltiples futuros. Yo digo que son como puertas. Sí. Entonces, el tarot va a iluminar la puerta 2 y 5 en verde, ¿no? Y las otras quizás son rojas, amarillas o naranjas. ¿Y esos colores tienen un significado? Claro, de más o menos. ¿Qué significado más o menos así? Para mí, porque cada uno tiene su significado, el verde es como lo verde en la calle, ¿no? Que te sale el fuego verde, puedes ir. El naranjo es como cuidadito y el rojo es mejor no. Entonces, claro, también hay como acciones que el tarot recomienda más o menos, evidentemente tendencias, ¿no? Como, mira, si vas por ahí, bueno, hay este color, ¿no? Hay si queremos, futuro. Sí. Si vas por ahí, hay esto y hay esto, ¿no? Entonces te va a recomendar. Entonces la sesión va a decir, por ahí me parece como luminoso, me parece bueno para desarrollo personal. Y, por ejemplo, imaginamos seguir con un ex tóxico, quizás me aparezca rojo. Digo, bueno, por ahí quizás no vas... Un ex tóxico. Ejemplo, ¿no? Eso podría ser un color rojo. Rojo. ¿No? Entonces eso, como que siento que vamos creando nuestro camino y también cambiando, si queremos, en nuestra evolución, según las acciones que vamos tomando, de una línea temporal a otra. Entonces, por eso digo... Explica un poco sí, por eso digo eso, porque como hay varias posibilidades frente a nosotros, según nuestras acciones, pues nuestras acciones pueden ser más o menos encaminadas hacia nuestra evolución personal. Entonces, podemos hacer saltos de conciencia o no, pero es nuestra decisión, libre albedrío. Por lo tanto, también eso se ve con el tarot, con la canalización en la vida. Y entonces también, pues, por eso trabajo con tarot evolutivo y no otro tipo de tarot. Vamos, es una terapia en tarot. Sí. Es una terapia Sí. a través del tarot, ¿no? Si el tarot no es para predecir, sino para comunicar, ¿qué crees realmente que se comunica a través de las cartas, ¿no? Estados de conciencia, información simbólica, arquetipos, ¿qué se comunica? Claro, pues aquí traje el tarot. Muy bien. Traje varios. Tengo el tarot de Marsella, aquí, el Rider-Waite, y tengo dos tarot más que me gustan personalmente, que son de artistas. ¿De artistas? Sonia Lasso y Mike Wilcox, creo que se llama. Eva, nos tenemos que ir a publicidad, el mejor momento, porque así dejas a los televidentes enganchados. Volvemos en un minuto, no os perdáis esta segunda parte.
estábamos con Eva, que nos estaba describiendo un poquillo algunos de los tarots que ha traído, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquillo. Claro, ahí están los más clásicos, el de Marsella y el Rider White, que son los más conocidos y populares, del cual el Marsella el primero reconocido entero. Muestra las imágenes si quieres un poco. Claro, la aquí. cámara. Es el Para los tarot que de no conocen Marsella, el tarot. el Rider White. Ese es el más conocido, el más utilizado, ¿no? El más utilizado, sí. Y luego, pues tengo otro tarot aquí de una ilustradora que me gusta y otro de otro ilustrador que también utilizo. A ver, los dos me ha ilustrado, los utilizo en eventos porque la gente tiene menos miedo. Ve como portada carátulas rosada y dice, bueno, no puede ser muy malo lo que me va a decir esa persona. Y los otros los utilizo en sesiones porque son más serios, o sea, como que, bueno. Entonces, sí, el tarot tiene arcanos mayores y menores. Aquí traje los mayores. Que yo siempre digo, también porque mi maestra me dijo eso y es verdad, que es como si tú entras en un museo y tienes esas pinturas colgadas. Yo siempre lo veo así, lo explico también a alumnos o talleres de esa forma, porque eso explica el arte de la observación que va con el tarot. Porque en las cartas hay un montón de simbología. Entonces, por ahí también va la interpretación y la canalización de lo que nosotros trabajamos como tarotista, además de los colores, las posturas, de los personajes, etc. ¿Qué cosas son los arcanos mayores? Son pilares del tarot. Yo veo como una escala de grises, como que hay los pilares, que son los arcanos mayores, que son figuras, digamos, más potentes, y luego los arcanos mayores, que son como una escala de gris, que da como más información sobre distintos, ¿cómo se dice? Elementos, ¿no? Aire, fuego, agua, tierra, que corresponden a nuestra vida también, partes de nuestra vida. Entonces, porque están los menores también, ¿no? O sea, están el resto de las cartas. Claro, mayores y menores. Sí, sí. Por eso dije, menores Sí, sí, son sí. los palos y Sí. son la escala de grises, para Sí. mí, que acompañan esos pilares. Entonces, ¿cómo trabajo yo con el tarot? Sí, por favor. Realmente actualmente, eso fue evolucionando en el tiempo, pero actualmente estoy sacando como una carta o dos y voy canalizando información en el sentido de que ya no hago tiradas muy grandes. Antes sí, ahora ya no, porque también estoy utilizando... ¿A qué te refieres con tiradas muy grandes? Perdón. En sentido, por ejemplo, si antes ponía 6 cartas, ahora pongo 2, por ejemplo. Porque lo mezclo con la canalización y la clarividencia, sintiencia y todo eso que se une al final, digamos, a la percepción. Entonces, es como decía, en un museo ves una pintura y vas a sentir cosas también. O sea, más allá de que te enseñaron qué quiere decir X cosa, también va por la sensación corporal de la persona. Por lo tanto, se va armando como una película y yo voy describiendo esa película que veo como en mi tercer ojo con el tarot, aliados. O sea, que Eva tiene el tercer ojo también abierto. Sí. Vale, Sí, sí. cuántas cosillas, ¿no? Sí, entonces es una unión, es una amistad entre varias percepciones, varias sensibilidades de varios temas, digamos. Y a eso luego yo tomé una clase de mediunidad, canalización, y entonces me hice como más amiga, me amigué con las claris, ¿no? Y ahí me tomé conciencia de que hay más tipos de percepción que también cuentan. Y entonces, al mezclarlo con el tarot, empiezas a tener más información, como, por ejemplo, a un momento tenía una sesión con una chica que no tenía ninguna pregunta, pero quería un mensaje. Y entonces saqué unas cartas. Un mensaje para su vida. Para su vida. Vale.
¿Qué tal como, van las de hecho, cosas? un poco desafiante, así como, bueno, dime qué ves. Ah. Dije, bueno, a ver qué te dicen los guías, de nuevo, ¿no? A ver qué te quiere decir Sino el que me ves tú. universo, no es que, claro. Y entonces ahí miré y me apareció en la zona de bloqueo la templanza, que es aquí Muestra por un fin, ángel. muestra la templanza. Ah, aquí es la carta de la templanza. Entonces vi la templanza y estaba con el rey de copas y el valet de copas. Bueno, cosa que yo entendí, o sea, como que me vino cosquilleo aquí, que se había perdido un niño, como que había tenido un aborto, porque al final ese angelito a mí me aparece mucho también como alma fallecida, a mí personalmente. La templanza como alma Sí, fallecida. como un alma que Sí. transitó, que está en otra Sí, dimensión. sí. Y entonces le dije, ¿tú tienes pareja? Sí. ¿Quieren tener un niño? Porque claro, tampoco doy la información así. ¿Quieren tener un niño? Y se puso a llorar. Le dije, ¿perdiste un niño? Sí. Claro, entonces también ahí es una mezcla entre sensación, o así como escuchas, como que se perdió un niño. Lo escuchas. Sí, también se Entonces te lo están escucha. diciendo. Claro, entonces es una mezcla entre varias cosas, mezclada al tarot, ¿no? Es como, bueno, entonces te doy esa información, te resuena o no. Y también hay que estar abierta si la otra persona, ver un poco hasta dónde se puede llegar. Por ejemplo, puede ser que yo vea algo, pero respeto el desarrollo de la otra persona que quizás no está preparada todavía para recibir la información. Entonces también hay que respetar eso en el trabajo y no entregar por entregar y da lo mismo y será su problema. Eso. Cuando tienes, ¿hasta qué límite llegas? ¿Hasta dónde llegas cuando tienes que dar una información y sabes que no es precisamente positiva? ¿Evitas decirla? ¿Camuflas? ¿O dices? ¿O hablas? Es verdad que actualmente digo que hay que poner ojo en cierto tema. Si veo que la persona está más cerrada o no quiere, digo, bueno, date el tiempo, piensa sobre este tema, ve cómo puedes mejorarlo y puedo llegar hasta ahí. O de repente puedo decir, de repente para ti está bien un acompañamiento psicológico. También derivo a muchos otros profesionales. Derivé mucho a constelación familiar, a carta natal, a psicólogo de duelo específico, como que voy derivando también. Siento que es como parte de un grupo de personas, o sea, cada uno llega hasta un cierto punto también siento. Cuéntanos una anécdota así bastante peculiar que te haya sucedido así ahora en estos últimos tiempos o antes. Bueno. Una que te haya llevado a límites, digamos, y no quiero una de amor, precisamente, quiero una donde te hayas visto, bueno, en una encrucijada o en una situación incómoda. ¿Como una persona? O sea, Sí, como... en una lectura, en una canalización, en algo, por ejemplo, que te hayan Sí. dicho tus guías y de repente, ¿cómo digo yo esto? ¿Cómo lo...? Bueno, Eso. tengo un ejemplo que me viene más a nivel mediúmnico. Digamos que yo no tenía integrado eso en mi vida hasta un cierto momento en el cual, o sea, eso de la espiritualidad y todo, hasta que tuve sueños muy potentes con almas. Tenía muchos sueños potentes, como muy insistentes, con almas que me aparecían, que no sabía quién era, o almas de baja vibración, que venían porque yo tenía miedo a eso, yo tenía miedo a todo eso, y entonces se aprovechaban de ese miedo mío para molestarme, que también Son eso... especialistas en ello. Claro, entonces fue muy insistente hasta que un día me desperté y dije a mi pareja que estaba al lado, necesito una medium, o sea, necesito hablar con una medium. ¿Por qué? Porque una noche hice como un viaje en el cual yo estaba entrando en un jardín. Estaba frente a un portón, entré y dije, qué lindo. Y de repente se puso como más feo, empecé a ver como basura hacia atrás y vi una mujer. Vi una mujer que estaba más triste, como un poco traslúcida.
Y yo dije, oh, no, es un alma, de nuevo, porque claro, como me pasaba varias veces, yo trataba de evitar contacto, evitar que me hablen. Entonces voy a hacer como que no la vi para que no me hable y para que eso no pase. Entonces me voy del jardín y escucho telepáticamente, yo sé que tú me viste. Y me traspasó, como que pasó a través mío, muy rara la sensación. Y me desperté y dije, ¿quién es esa mujer? ¿Qué pasa? Ya no puedo más de estar como con esas situaciones. Y pasa que a los 2 meses viajé a Chile, donde mi pareja, y estaba paseando en su pueblo. Y de repente paso frente a un portón igual que en mi sueño. Y digo, me puse blanca y dije, oh my God, este es el jardín que yo soñé. Y ahí estaba el jardín. Y le dije a la mamá, le dije, ¿qué historia tiene eso? Porque yo soñé, yo estuve aquí y vi una señora. Me dijo, bueno, porque este lugar se quemó y hubo un drama, que la señora no sé si falleció ahí o bueno, pero una cosa que vi el alma de la señora que estaba ahí. Entonces fue como algo muy loco, que soñé eso en Barcelona y al viajar a los 2 meses... Una premonición, digamos. Estuve ahí donde estaba esa alma. Y ahí es cuando tomé la clase de mediunidad y dije, bueno, ahí aprendí que se puede ayudar a las almas a traspasar, O sea, perdóname, liberar. o sea, que realmente estás convencida ya no solamente que existe vida después de la muerte, sino que las almas también se comunican con nosotros, los que vivieron. Sí, sí, hay como sensaciones pendientes o una gran tristeza o como un attachment como Sí. a algo específico, puede ser que un fractal de ellas esté todavía ahí, O sea, que para necesite ti ser no, liberado. no desaparece el yo, sino que esa persona, o sea, sigue después de muerta, sigue siendo, o sea, de fallecida, sigue siendo, desde un punto de vista inclusive álmico, pero sigue siendo la misma persona que estuvo en vida. Sí, o sea, No se transforma, no cambia nada, o sea, sigue siendo, se sigue identificando con lo que se identificó aquí en la Tierra. claro, o sea, yo veo eso como como nosotros, ¿no? Como Sí. cada uno que tiene varias líneas de vida vitales en paralelo. Y entonces puede ser que si yo tuve una experiencia traumática en una, ese fractal se quede ahí hasta ser liberado o hasta procesar la información para luego liberarse, digamos, dejar ese estado y volver a la fuente. Como se suele decir, las almas que no siguieron su camino, ¿no? Y quedan retenidas aquí por alguna situación. Puede pasar, no todas. Eso puede pasar. O sea, eso por algún trauma o, por ejemplo, otra vez hice también un viaje astral y era un niño que había muerto en un accidente de ascensor y se quedaba ahí porque se había quedado triste por no estar cerca a su papá, que él había estado muy triste por su muerte y se había quedado ahí por eso. Y entonces, pues, es como, bueno, Eso fue pero eso un fue... trance, digamos, una mediunidad que tuviste, ¿no? O sea, Eso fue en un fue viaje en astral. un viaje astral, que a mí me vienen por ahí, por lo onírico. Se aprovechan del hecho que estoy ahí viajando, flotando y llegan. Pero no es mi foco la mediunidad, pero a lo que voy a decir es que por esa razón entré a lo otro, la canalización, los guías, o sea, me interesé por esa razón. Apareció ese miedo a la mediunidad y a las almas, que al final me conectó con la luz de los guías espirituales y de los mensajes que eso pueden llevar a través del tarot y de todo el trabajo espiritual. Cuando caminas por ahí, cuando estás, o sea, ¿sueles ver o sueles sentir? Poco, sí. Ver me pasó pocas veces, pero ya me pasó. Sentir, sí, porque claro, me sale como que me hace como no sé cómo se dice, cosquillero. Sí, sí. Ver sí que me pasó a veces, con el tercer ojo, pero también con los ojos abiertos, me pasó una vez que estaba con una persona y de repente vimos como un señor con sombrero, los dos al mismo tiempo. Y fue como,
¿Viste ¿Quién? eso? ¿Los dos al mismo tiempo? ¿Los viste tú? O? Y yo con un amigo Ajá. vimos a la misma alma de pie en el salón. Entonces tu amigo ¿Cómo? también tenía Sí, esa condición. sí, sí. ¿Lo Entonces sabía? vimos, ¿viste lo que vi? Sí, ¿tú también? Sí, qué loco. ¿Y él Entonces, era consciente de que tenía también ese don, ah, gracia, ese talento? ¿O no? A partir de ese momento cambió para él la vida. ya, lo que pasa es que justo esa persona era como un ex tóxico y mala persona y justo él me había contado de que una bruja en su país ya le había dicho que él era seguido por un espíritu. Y yo decía, bueno, me lo cuenta, pero hasta que me apareció. Y dije, hay que cortar este vínculo. Eso fue un egregor, se dice. Hay que cortar este vínculo rápido. Sí, sí, sí. Y después saqué una carta del tarot y me apareció el as de espada, que me decía, corta, 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 ahora ya. El as de espada es una espada grande que hice aquí, se terminó. Qué Pero bien. fue como un momento muy loco. Eva, Sí. quiero que saques 3 cartas, por favor, del tarot que quieras y muestres a iba a decir a los clarividentes, claro. Todos los clientes son, todos los televidentes son clarividentes. Saques, por ejemplo, 3 cartas Ujú. y si te parece, ¿no? Y lo deseas y nos expliques por qué en dependencia de la pregunta o lo que sucede, esas mismas 3 cartas pueden simbolizar algo, una cosa o la otra. La que tú quieras. Para modo de ejemplo. De ejemplo, sí, sí, claro. Vale. Sí. No, Vale. no me tires las cartas. No, ahora. no, no. Vale, vamos a sacar esta y esta. Eso. Entonces, si quieres, apunta por favor a la cámara, a tu cámara, Sí, para que digamos que te salieron esas 3 cartas Claro. con una persona sí. en específico y le das una lectura. Pero después, Vale, como ejemplo, con otra persona, ¿por qué sería inclusive diferente? Claro. Vale. Por ejemplo, me salió el mago como primera carta, Sí. que podría estar diciendo al oyente, pues, de ampliar su visión y que todo puede ser, ¿no? Como que les sale el mago. Por lo tanto, el mago tiene una varita mágica que, alineada a lo que él ve en su mente, se materializa. Por lo tanto, podría estar diciendo, focaliza tu visión, tu creatividad en lo que tú quieres concretar, un nuevo proyecto, todo es posible, tú eres creador de tu vida, podría ser eso. De otra forma, de otra forma, también podría ser, por ejemplo, la cocina. Me pasó que en una sesión tuve esta carta y escuché cocina, y claro, también se ve aquí que hay una persona, una mesa y ingrediente, ¿no? Herramienta, y la persona justo decía, yo quiero volver a cocinar, y no me atrevía. Y acá aparecía el mago como un alquimista, ¿no? Como Sí. una persona que va a cocinar cosas. Sí. Entonces es un ejemplo. Porque aquí tenemos varios simbologías, tenemos la varita mágica, tenemos en la mesa muchas herramientas que se pueden mezclar de formas distintas. Entonces, si no te funcionó algo, quizás era por la mezcla hecha y se puede cambiar esa fórmula, Y abrir ahora en posibilidades. conjunción con el resto de las dos. Claro, Quiero por que ejemplo, la lectura me la des las 3 cartas a la vez. Claro. Por ejemplo, yo hago así, ¿eh? Es que, por ejemplo, esa era la carta consejo. Imaginamos que esa me salió como la carta bloqueo, ¿no? Como algo que hay que trabajar y que está, digamos que está pasando. Salió el colgado. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que quizás no estás usando tu creatividad. Estás parado, parálisis por análisis, por ejemplo. Y habría que tener una nueva percepción de las posibilidades que se abren. Lo vemos porque está boca abajo, y su observación, sus ojos ven entonces nuevas perspectivas. Entonces podría decir que en vez de estar parado por análisis, pues tomar acción creativa sobre el tema en cuestión. Y aquí tenemos el ángel que viene a acompañar la lectura, que podemos poner al lado, que en ese caso podría decir de tener fe, porque el ángel también es un acto de fe, es un ser que pertenece a otra dimensión, que puede ser como algo que existe sí o no, pero representa, digamos,
el hecho de ser acompañados por algún ser espiritual. Justo hablamos mucho de los guías espirituales y salió también el ángel que acompaña la lectura. Entonces habla también de esa fe, que también podría hablar de un equilibrio emocional, que aquí vemos que está con el agua entre dos vasos, digamos, pero con una conciencia, ¿no? Como ir equilibrando lo emocional en este proyecto también. Vale, entonces de repente otro cliente, otra persona se lee y salen las tres mismas cartas, pero con una pregunta totalmente... Vamos a suponer que la primera fue un proyecto. Claro. Vamos ahora a suponer que te hace una pregunta, No, por mi ejemplo, pareja, claro. y te salen las tres mismas cartas. Sí, Lo que puede quiero es ser. eso, que le Sí, des sí, para sí. que... O puede ser, como decía una persona con el tema de la cocina, ¿no? Que tiene que volver a cocinar y ahora no sabe qué ingrediente usar o no está tomando acción. Sí, Y entonces aquí dice, bueno, quizás hasta podría ser agregarle agua a tu receta, que aparece el elemento del agua aquí. sí. Si es en la relación de pareja, podría ser, por ejemplo, inventarse nuevos planes distintos a los que uno siempre hace, porque tenemos una rutina, digamos, un poco de hacer siempre lo mismo, nos sentimos atascados y de repente hay que tener una visión nueva, por ejemplo, ¿no? Y aquí aparece el ángel diciendo quizás podemos comunicar nuestras emociones para llegar a concretar esa visión del mago. Estos son 3 ejemplos, por ejemplo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, has trabajado con sueños y experiencias fuera del cuerpo. Ya me lo has dicho, me lo has adelantado. Lo tengo aquí en mi muletilla, ¿no? Digamos. ¿Cómo distingues una experiencia genuina de lo que puede ser una construcción, digamos, potente de tu propia mente? Porque no lo forzo. Cuando fuerzo Por eso, sí, bien. la visión, es que ya está con mi mano dentro, o sea, está intervenida. Cuando fluye, de nuevo, cuando fluye es que es. O sea, cuando estás en ese viaje, estás viviendo ese viaje, no estás cuestionando el viaje. Lo cuestionas cuando vuelves y ves que estabas en un viaje. Es como esa percepción, es como que estoy en el viaje y luego estoy fuera, ¿no? Así como... Pero ¿cómo sabes que ese viaje no es algo mental y un constructo de tu imaginación y es algo que realmente no tiene nada que ver con ello? Por ejemplo, porque si yo lo hago muchas veces cuando duermo. Entonces, cuando me despierto, tengo toda una película hecha, fresquita, tomo mi teléfono y la anoto en notas. Escribo, cada mañana escribo mis viajes, mis sueños, todo. Y escribo con una precisión muy fuerte, como que estuve en otro lado, en otra vida, en otra línea del tiempo. Y escribo también qué tipo de viaje fue. Si fue, por ejemplo, algo porque a mí personalmente me pasa algo y recibí un consejo de mis guías. Es distinto que si yo estuve en un viaje astral, es diferente que si yo estuve en un viaje lúcido, o por ejemplo, hay como categorías de cosas que pasan cuando dejas el cuerpo, ¿no? Entonces, lo más importante es analizarlas y cuáles sensaciones tuviste ahí, cuáles fueron los símbolos y qué quiere decir eso. Y escribirlo, ¿no? Es una práctica muy potente porque eso dice a tu cerebro que la información que llegó es importante, que no es solamente para olvidar. ¿Cómo aprendiste? Me interesa mucho el proceso de aprendizaje y de discernimiento, ¿no? Entre lo que es luz y oscuridad. Es muy, muy, muy importante. Porque creo que para llegar a ser una gran tarotista y poder ayudar desde la luz y demás, tienes que identificar muy bien la otra parte. De eso se aprende, ¿no? Entonces, ¿has tenido no sé si me lo comentaste anteriormente, pero quiero que me hagas una anécdota. ¿Has tenido alguna vez un choque directamente con algo que sea oscuro? Sí, efectivamente creo que el miedo es un buen tema en algo que todo te haya eso. hecho crecer, perdóname, algo que te haya hecho crecer.
y llevártelo hacia la experiencia como tarotista para saber, esto lo identifico como oscuridad. Y sé que cuando se acerque, no permito que entre, porque la conozco, la reconozco. Sí, bueno, por ejemplo, trabajé en un lugar, no voy a decir cuál ni nada, pero sentía que el espacio en el cual estaba era muy pesado. O sea, lo sentí directamente, entré y dije, aquí la persona antes de que yo trabajaba con otras entidades, otros seres con los cuales yo no trabajo. Entonces tuve que ser bastante clara ahí energéticamente de que yo llevaba mi propio equipo espiritual y que yo quería trabajar con mis guías y no con los de la otra persona o así. Y entonces fue muy en la sensación del cuerpo. Bueno, también como que como al final cuando es de más baja vibración se siente, muchas veces hay poca luz, de hecho, no hay una ventana, el aire no pasa, ¿no? Entonces ahí como que se percibe también en los espacios y corporalmente, claro. Hay mucha gente que viene cargada, viene muy Sí. mal energéticamente. Entonces, ¿cómo haces para que ese tipo de energías no te afecten Claro. y no te las lleves a casa? Que el mundo de los eventos también es un mundo aparte. O sea, una cosa es hacer sesiones one-to-one y pues es distinto. Y una cosa es trabajar en eventos donde cualquiera puede venir, claro. En eventos trato de estar, por ejemplo, si son una boda, en el cóctel. Sí. Porque entonces es al inicio del evento y la gente no está borracha. Sí. No tomó tanto alcohol, claro. Y ahí aprovechan. Porque también el alcohol y todo es una energía de más Claro. baja vibración. Claro. Entonces, siempre trato de estar en el momento del cóctel porque la gente está abierta, disponible y tiene ganas de probar cosas distintas y está muy abierta. Entonces, es una energía bonita. Eso sí, también me pasó de ir después, como si queremos a la fiesta, lo que trato de evitar lo más posible. Y ahí, digamos que los mismos invitados apartan a las personas que sienten que no. Es divertido eso. Como que siento que los mismos invitados protegen mi esfera. Sí. Porque también hago una oración de luz, de protección y todo. Y siento que muchas veces son las mujeres que me vienen a ver y muchas veces puede ser que estereotípicamente, pero son los hombres los que son más embrochados, no sé qué, y las mujeres lo apartan. Dicen, no, deja a la tarotista tranquila que la vamos a ver nosotras. Pero bueno. ¿De qué manera te limpias energéticamente? ¿Cómo me limpio? Sí. Hago mucha meditación. Todos los días meditación, mañana, noche, la tarde. Voy a meditaciones budistas grupales. Tengo una app de meditación y hago un montón de meditación según lo que yo necesite. Limpieza energética, abertura del tercer ojo, limpieza del tercer ojo, conexión con la tierra, abertura del registro akáshico. Y también siempre veo como una luz que me limpia o una cascada de agua luminosa que me va limpiando, visualización. Claro, como buena clarividente, ahí, visualizando todo. Aquí tengo una última pregunta. ¿Qué precio has tenido que pagar en tu vida, digamos, personal, si has tenido que pagar alguno, por abrirte a lo invisible? Sí, tuve que pagar, claro. Yo creo que como muchos espirituales, pero claro, viniendo de esa familia más cartesiana, como que no entendían, ¿no? Mi padre le decía a mi pareja, dile a Eva que pare de hacer magia. Ni siquiera hago magia, es como que pare de hacer cosas y le pagué estudios de arte, de diseño, porque ahora está haciendo cosas de carta, nada que ver, ¿no? Y entonces, ¿cuándo fue que lo aceptaron? Cuando empecé a ganar mi vida con eso. Dinero, ¿viste? Bueno, si hace dinero con eso, entonces todo bien, ¿no? Ahí fue aceptada mi espiritualidad, el hecho de ser tarotista o todo. ¿Y en tu vida personal, con tus parejas, por ejemplo? Con mi que pareja... lo eres. Hay personas que, por ejemplo, se ha sentido, uy, espera, esto no es lo mío, o
O Ya. bueno, vale, a mí no me cuentes historias. O sin embargo, hay otros que habrán dicho, me integro. Y digo, güey, qué bien, lo disfruto. Tengo una pareja que es una Sí, pues tarotista. tuve suerte porque hace 5 años que estoy con mi pareja y con él estuve creciendo en esto de Ujú. pleno y él se adaptó a cada versión de mí. O sea, fue como muy lindo porque él también es chileno y en Chile, yo viví en Chile 6 años y ahí es muy espiritual la cultura, ya lo tienen integrado. Entonces para él era como, Sí. bueno, En Latinoamérica es así. normal, o sea, no pasa nada. Y él conecta con las plantas y yo con las cartas, y él con las piedras y yo con la canalización. Y entonces fue como muy bien aceptado. Pero es verdad que yo siento que soy una persona muy distinta cuando empezamos a estar juntos, pero gracias a su cultura, como que pasó muy fluidamente. Todo bien. Sí, 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 Eva, sí. eh, ahora quiero que pienses, no me respondas si quieres más rápido, sino que quiero, que es para, o sea, quiero que te tomes el par de segundos y demás para meditar esta respuesta. ¿Qué es después de todo para ti la vida? ¿Qué es la vida ¿Qué es la vida para Eva Bock? para mí? Vale, voy a decir para mí eh, es dar lo mejor de mí al mundo, tener como una expansión personal que aporte a los demás como amigo misma. Y tengo esa visión de espiritualidad y arte juntos. Entonces es como una expansión de conciencia a través del arte y eso es mi visión. Aportar gracias a los dones y talentos de cada uno, al mundo, a los demás. Ujú. Se nos ha acabado el tiempo, pero antes que nada quiero que la gente sepa dónde estás, cómo localizarte. Instagram, bueno, si puedes decirnos de Sí, repente si quieren contactar contigo, ¿de qué manera? tengo Instagram, Eva Bock Design, que ojalá lo vas a dejar escrito. También tengo una web, shopevabock.com, o sea, shop.evabock.com. Tengo YouTube, TikTok, estoy en todos lados. De todas Miren, maneras está saliendo ahora la claro, imagen del programa, Eva Bock y salen ya, tus redes y demás. ya me encontrarán. Eva, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Espero que te la hayas pasado tan bien como yo. Hemos aprendido, yo he aprendido mucho de ti. El silencio para mí es lo más importante. Muchas Gracias por estar aquí. gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Y si no lo pudiste ver al principio, me gustaría decirte que mi trabajo principal son las terapias energéticas individuales, orientadas a personas que vienen arrastrando un malestar profundo, ya sea de índole físico o emocional, y sienten que algo no acaba de arreglarse. Si esta información resuena contigo, te invito a que visites mi web y te pongas en contacto conmigo. Gracias.